Bueno, empezamos la grabación. Buenas tardes, querido profesor Juan David y queridos compañeros. Nuestro grupo, como ya saben, está conformado por Valeria Hernández Marín y mi persona. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar eh, de la guía número 3. En la guía número 3 vamos a hablar como tal de la posición, utilizando como tal el algoritmo de Monte Carlo. Lo primero que se tenía que hacer era organizar como tal el entorno. Para organizar el entorno, pues primero se realizó la instalación de lo que necesitábamos, se organizó como tal eh, los plugins para poder que funcionara y para poder que nos aparecieran la información que nosotros necesitábamos desde el tópico. Al principio se nos complicó bastante porque, por ejemplo, para mí no aparecía como tal el tópico que necesitábamos para poder que nos enviara la información necesaria para poder desarrollar totalmente la guía. El tópico no me aparecía, aparte de que no me aparecía como tal el tópico, se tostaba como tal el computador para poder realizar la compilación. Entonces tocaba reiniciar varias veces. Juan David como tal nos propuso que elimináramos como todo lo que teníamos hasta el momento de Gaseo y de Turtle y de ROS, que elimináramos todo y volviéramos a instalar todo desde cero. Lo hicimos, a mí ya me seguía tostando, Vale logró como tal terminar la guía, pero con una sola cosa pues que no se pudo lograr, que fue automatizar el proceso para que nos mostrara la ubicación. Eso, perdón, para que nos mostrara como tal la ubicación y el error. Ese proceso no se pudo hacer pues de manera automática, pues automatizando como tal el error, sino que eso se tuvo que hacer de manera manual. Eso más adelante Vale lo va a explicar. Luego de hacer eso, pues se tenía que cargar como tal la imagen del mapa para poder que apareciera como tal en gazebo y pudiera como tal empezar a tirar la información. Y aquí se ve como tal como se hace como la impresión o la información como tal de la posición inicial del robot, de la posición uno, la cual ya Vale va a empezar a explicar porque va a empezar a explicar desde la posición uno hasta la posición 3. Tenemos como tal que, como estábamos haciendo el error de manera manual, tocó tirar como tal toda la información en Excel. Entonces vamos a ir pasando desde aquí, desde estas diapositivas a Excel. Listo. Los dejo con Bueno, Valeria. Hola Valeria. hola Santiago. Bueno, entonces tenemos tres posiciones para el robot. Para las tres posiciones es exactamente la misma metodología. Simplemente, ¿qué hacemos? Es jugar con los datos que nos entregan eh, las coordenadas y pues de ahí calcular los errores. Entonces, ¿qué se hizo? En RViz lo que se hace es que se tira la posición del robot pues de manera pues como aleatoria con el fin de que el robot en gaseo pues también vaya a esa posición. Entonces, vemos que acá la posición uno. Santi, pásala por favor. Entonces tenemos la posición uno. La que vimos anteriormente es la configuración inicial. Para las tres posiciones, la configuración inicial siempre está. Partículas máximas siempre tenemos 2000 y las partículas mínimas siempre tenemos 500. Em, entonces, nos da lo que es el model state, que es decir, la posición en gaseo, que es la posición real. Y nos da lo que es el algoritmo de Monte Carlo. Entonces, cabe aclarar que el model state siempre va a ser el mismo para las mismas, para las partículas. Ese siempre va a quedar igual. Cuando empezamos a hacer
las configuraciones y las partículas, lo que cambia es el algoritmo de Monte Carlo. Ese sí es el que va a cambiar. ¿Por qué? Porque él estima la posición real que hay en gaseo. Entonces, ese es el único que va a variar y con respecto a ese es que vamos a empezar a hacer los errores. Entonces, el cuadro está muy completo en lo que dice l- las coordenadas para cada partícula, para cada configuración de las partículas em, y las coordenadas. Entonces, acá tenemos las fórmulas de lo que son los errores, que tenemos el error de la posición, el error de orientación, ya la puedes pasar, Santi, el error de posición, el error de orientación. Esas fórmulas pues que fueron entregadas en la guía. Eh, y ya en la tabla de abajo tenemos lo que son los errores para cada configuración. Entonces, queríamos hacer esos errores de manera automática desde Python, pero ¿qué sucede? En el momento cuando nosotros compilamos, el computador pues, se queda pegado y pues no deja hacer absolutamente nada, o sea, queda totalmente bloqueado. Entonces, em, después de varios intentos, pues nunca logramos compilar el nodo para hacerlo de manera automática, entonces la opción fue hacerlo de manera manual. La manera manual fue ayudándonos con Excel. Entonces, por favor, Santi, pasa el Excel. Entonces, acá presento el Excel, donde están las tres posiciones. Baja un poquito, por favor. Entonces, ahí está posición uno, posición 2 y posición 3, con las respectivas gráficas y también con la tabla de errores. Entonces, párate, por favor, Santi, donde dice error de posición, configuración inicial. Ahí en la celda, al lado. Entonces, ese. Entonces, quiero que se vea cómo aplicamos la fórmula acá en Excel. Es decir, pues que sí lo hicimos, digámoslo, de una manera manual. O sea, entonces, aparece por favor, Santi, ahí como en la barrita. Arriba como en la barrita de donde está la fórmula. No. ¿Dónde estaba parado en la celda donde estaba? Arriba, que aparece, que dice igual, raíz. No, eso parece. Ah, habilitarlo, pero bueno. Habilita ahí. Eh, Entonces, es para que se vea cuáles son los parámetros que estamos usando para el error de la posición, o sea, para que se vea exactamente qué es lo que estamos utilizando y cuál es la fórmula. Eh, pues ya que en las diapositivas no lo estamos haciendo de manera manual, quiero que se vea en el Excel que sí aplicamos las fórmulas correctamente. Es para eso. Lo mismo con el YAO del algoritmo de Monte Carlo y también pues el YAO ya en radianes. Ahí tenemos la fórmula. Está también pues la otra. Pues que estos dos se calculan para poder hacer el error para poder tener el error de la orientación en grados. Entonces, están los tres, cada uno con su respectiva gráfica. Bueno, es importante también decir de que para las configuraciones no usamos, no. No se ve que haya configuraciones de alfa. ¿Por qué? Porque cuando variamos alfa, que se varía entre 0,1 y 1, eh, las coordenadas del algoritmo de Monte Carlo seguían siendo las mismas. Es decir, yo lo variaba para las partículas de 500, me seguía arrojando las mismas coordenadas. Entonces, ¿qué sucedía? O según lo que investigué, y es que como el robot está quieto, porque ya estimó la posición real, eh, el alfa no es que influya mucho en el cambio de coordenadas, es decir, no influye absolutamente nada para el caso de nosotros. Entonces, de la única manera que de pronto puede influir es que el robot esté en movención o esté por lo menos en una trayectoria pequeña, pero que se esté moviendo.
Así como nosotros lo estábamos tomando de manera estática, no nos estaba como influyendo mucho el valor de alfa. Volvamos a las diapositivas, por favor. O sea, en sí es como si utilizando el algoritmo, al estimar como tal la posición 00 quedara en donde termina el robot. Entonces prácticamente no se modificaba nada. Exactamente. Bueno, entonces acá ya tenemos lo que es el error en la posición uno y el error en la orientación uno. Pues realmente no es que varíen mucho, pues de pronto las barras de ahí un poquito pues como No exagerado. exactamente, pero si nos ponemos a fijarnos en los valores, pues, o sea, no, de 0,02 a 0,025 es muy poco. Sin embargo, pues teníamos que de pronto elegir cuál era de pronto pues como la mejor combinación y pues nosotros decimos que con 2000 partículas está un poco pues como más balanceado pues como Más el exacto. robot. Exactamente. Ya pasamos para la posición 2 es exactamente lo mismo. El mismo cuadro que vimos Ya ahorita en mostramos Excel. exactamente, es exactamente lo mismo. Tenemos lo que es ya el error en la posición 2 el error en la orientación 2. De pronto acá, que cambia un poquito, que en la orientación, eh, los grados, el error en grados sí está un poquito más grande, no como el Sí. anterior que era de 0 punto algo, no, ya, este error es de 6 punto, digamos, punto 46 grados. Ya el error, pues sí está variando un poquito, pero sin embargo, entre partículas el error es muy mínimo, el error entre las partículas es muy mínimo. Y podemos decir que acá de pronto como el que más balanceado está es como el de 100. Tiene como un buen balance ahí. Entonces podríamos decir que con ese número de partículas podemos trabajar. Y ya vamos a la posición 3 y es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ya pasamos acá a lo mismo. Ya acá se puede ver que en la orientación ya el error disminuye demasiado. En la anterior el error estaba un poquito más elevado. Y bueno, acá nosotros decimos que la mejor de pronto como combinación sería la de los 500. Tiene un buen balance ahí, no hay como mucho desfase. Y bueno, ya ahí tenemos nuestras tres combinaciones, perdón, nuestras tres posiciones con los errores. Igual de todas maneras eso sería, pues sería bueno como tal analizar que es más que todo prueba y error. Porque independiente de eso sería como tal las posiciones y la cantidad de partículas. Cada una de las posiciones dio una cantidad de partículas diferente. Entonces es como un juego entre qué cantidad de partículas se puede utilizar y de pronto no es tanto en qué posición, sino em, de pronto, no sé si sería para qué posición o para qué mapa. Eso sí, no sabría decirlo. Pero más que todo varía o tendría que jugar uno con la cantidad de partículas que utiliza. Bueno, en conclusión, podemos decir que el algoritmo Monte Carlo mantiene una buena precisión en cuanto a la localización de la posición y de la orientación. Pues es evidente en los errores que nos da, mm, tiene un buen desempeño y es muy estable pues como en el entorno. Entonces, pues realmente nos funcionó bien el algoritmo. Y pues eso es todo, amigo. Bueno, Hasta luego, se me muchas cuidan. gracias.